Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. Somos los de la Unión y a través de este espacio, pues usted conoce mucho más de la vida y obra de nuestros invitados. Para la ocasión voy a estar dialogando con un joven músico, crítico, periodista, conductor que le atan lazos muy especiales con el canal educativo, con otros espacios de la televisión cubana y vamos a descubrir mucho más de su vida y su obra. ¿Quién es? Le propongo que se quede muy de cerca para que conozca todos los detalles. Y es todo un gusto recibir en los de la Unión a Oni Acosta. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, te Yerena. Por supuesto que mamá está viéndonos en casa. Oni Acosta, Yerena, y un beso especial para tu mamá, que espero tenerla en este programa muy pronto. Yo creo que sí. Que así sea. Bueno, Oni, vamos entonces a conversar un poco sobre muchos temas, pero esencialmente sobre el vínculo con el canal educativo. Y hay un programa que forma parte de la programación del canal educativo y que llega con un título provocador. Cuando uno dice música y más, ese más pueden ser muchas cosas. Háblanos un tanto de este proyecto. Eso fue, gracias, y un placer estar acá. Eso fue una discusión, bueno, un debate, una tormenta de ideas que hicimos para la salida. Música y más surge en el año 2009 para una promoción de verano que se hizo, ¿no? Y entonces, bueno, luego después nos quedamos ya, en septiembre nos quedamos en la programación habitual. Anteriormente habíamos hecho una serie de programas que tenían que ver con el fin de año también, o sea, el año anterior, pero bueno, realmente julio del 2009 es lo que contamos como la fecha de salida ya de Música y más. Y fue una tormenta de ideas porque qué nombre ponerle un programa sobre música, con la experiencia que tenía yo, que tenía el director fundador, que es Sebastián Miló, que no fuera algo relacionado con la música, pero no iba a ser un programa solamente musical, sino que íbamos a tratar, y ojalá que lo hayamos logrado, los temas de la industria, los temas de los avatares, del diseño, o sea, de las artes de la grabación, una serie de elementos propios de la música. Y el productor de aquel momento dijo, oye, música y más música, más, o sea, como una concatenación a música y más música, música y más música, ¿no? Y así se quedó el programa, o sea, el nombre, y con eso lo hicimos. Pero realmente ha sido un reto, Yasmina, realmente porque no solamente por la pandemia, que todo el mundo tuvo que reinventarse, sino por los retos que impone la música en Cuba, los retos que impone el mercado cubano, los retos que impone la singularidad del mercado cubano. Y también el mercado mundial que dialoga con el mercado cubano. Exactamente. Para muchos estamos atrasados, pero ese atraso yo lo vería, es cierto, o sea, estamos atrasados en cuanto a formas de gestión, a mecanismos de marketing, de distribución, por razones inherentes al bloqueo en gran parte, y también por otras razones del poco acceso a Internet que hemos tenido durante tanto tiempo y ha impedido el acceso a plataformas digitales. Pero también yo creo que eso ha sido, a la larga, un reservorio para el disco en Cuba. Es decir, el artista todavía en Cuba es dicotómico, pero no tiene lo que tienen en otras partes del mundo, que es el acceso a dispositivos móviles, o sea, a distribuir un contenido en banda ancha por internet, pero sin embargo tiene el disco. Y eso, como quiera que sea, yo tengo una frase que acuñé, como toda la frase que tú tienes la tuya, todos tenemos la nuestra. Yo digo que el disco es el papiro de nuestros tiempos. Y gracias al disco podemos descubrir, y a la música, ¿no? El diseño de un disco determinado, la época, el contexto, lo bibliográfico, inclusive gracias a las notas discográficas de X o Y, autor o autora. Y yo creo que eso es importante, aun cuando las condicionantes en Cuba del disco sean atrasadas, si se quiere, con respecto al mundo que nos circunda. Y el programa también nos ha ayudado a comprender mejor la música, porque ya cuando hablas de un tema que está dentro de un disco, y que corresponde quizás a una intención de los productores, del artista, de una época, pues uno como que empieza a conectar las obras de manera diferente, no aislada, sino empezar a escuchar la discografía, este tema pertenecía a tal año, y eso también lo ha ayudado el programa, porque ha estado dentro de los propósitos descubrir, rasgar esa costura musical para que uno como espectador pues pueda apreciarlo mejor. Ese fue uno de los ganchos, porque, y qué bueno que me lo preguntas, ¿no?, en este diálogo, porque
El canal educativo, bueno, fundado por Fidel, y no solamente por el hecho que haya sido fundado por Fidel, que le da una categorización extraordinaria, sino por lo que significó en su momento en la batalla de ideas, lo que significó también en esa vuelta a algunos avances que había, o no avances, pero quizás en algunas zonas que habíamos perdido en la educación a partir de los años 90, con el periodo especial, etcétera, y toda esa batalla que Fidel se da de rescatar a los maestros, las teleclases, eso que fue tan, la Universidad para Todos, ese proyecto que fue tan innovador en su momento, que también fue todo una estela de cultura, porque no solamente estaban las teleclases de asignaturas más tradicionales, vamos a decir. Exacto, así. matemática, química, Exacto. sino me acuerdo del profe Chorenz, mi maestro, dando su apreciación, su conferencia sobre música, sobre danza, otros, es decir, y fue realmente un convite de temático extraordinario. Y ahí eso se inserta música y más. Y eso que tú decías es cierto, o sea, tratar de que fuera un programa musical que tuviera, por supuesto, todos los ingredientes de la música, orquestas, dúos, formatos de cámara, etcétera, pero que tuviera un componente educativo, cognoscitivo también y sobre todo potable para el gran público, que pudiera lo mismo llegarle a un productor como Joaquín Betancourt en su casa, que es un hombre con una sapiencia extraordinaria, y digo Joaquín porque somos grandes amigos, etcétera, pero que también pudiera llegarle a alguien que terminó de trabajar y está sentado en su casa en Niquero y necesita aprender o recibir un producto lo más potable posible. O sea, no buscar tampoco el lenguaje académico ni tampoco el lenguaje farandulero, ¿no? O farandulesco. Buscar una media entre un lenguaje potable, un lenguaje comprensible, un lenguaje educativo y un lenguaje, por supuesto, diáfano para todo tipo de público. Las redes sociales te han servido para el espacio, has tratado de dialogar con ese público que te sigue, cómo te retroalimentas, cómo sabes qué tema escoger. Eso es muy difícil, porque bueno, las redes sociales es algo que, bueno, ya las tenemos en los móviles hace un tiempo, pero antes no estaba pero en las salas de navegación, como tú conoces, en nuestro instituto, etcétera, y en todas las corresponsalías en el país. Y sí, últimamente, claro, es una herramienta de mucho, como tú bien dices, de retroalimentación, de mucha digamos, nos da lecciones de cómo emprender un determinado tema o no. Pero todavía el cubano, te digo, y eso yo quizá lo agradezca enormemente, todavía el cubano te para en la calle y te dice, oye, me gustó esto o no me gustó tal cosa. Y esa es la opinión a veces que es más directa. Sí, ¿te ha pasado a ti, me imagino? Sí, claro, porque el cubano, tú sabes que no tiene pelos en la lengua. El mismo te dice, te canta a las 40, que te canta un strike, que te dice que le gusta lo que haces. Y entonces, cuando vas por la calle y te para alguien de pueblo, lo mismo una persona que trabaja en una bodega, o un taxista, o un profesor, cualquiera que te para en la calle y te dé un criterio, eso también son guiños. En primer lugar, de que hay audiencia, no solamente detrás de un celular, detrás de un smartphone, de un dispositivo X, sino que también las personas se toman el trabajo de comentarte, se toman el trabajo de tener en cuenta y decirte la verdad, porque el que te lo dice cara a cara es una persona que es desinhibida y eso también se aprecia. Y yo, aunque uso las redes sociales para esa retroalimentación, para ese aprendizaje, también creo que el mayor por ciento de mi trabajo, o para mi trabajo, está en la calle con las personas. En ese encuentro, que sí. Puede ser con colegas y también con el público. A veces colegas nos pasamos la mano, bueno, tú sabes, empezamos a hablar de la estructura aristotélica y muchas cosas, pero bueno, se vale. El público sí va directo a lo que le gusta y a lo que no le gusta. Hemos estado en estos primeros minutos hablando sobre música y más. Hoy Oni Acosta Llerena es mi invitado de los de la Unión, pero ¿usted sabía que Oni es músico? ¿Lo sabía? Vamos a entonces adentrarnos en este tema dentro de instantes en nuestro programa. Siga con nosotros. Hoy los de la Unión con la presencia de Oni Acosta Llerena. Lo había presentado como conductor, periodista, crítico, pero también como músico. Y quizás esa es una faceta que no muchas personas conocen. Háblanos un tanto de esos estudios musicales. ¿Vino por vocación familiar, un ambiente cultural o iniciaste ese camino en tu familia? ¿Cómo fue? No, sí, fue de todo, Yasmina. Bueno, en mi familia hay músicos empíricos, no son músicos profesionales como tal. Y bueno, mi papá es periodista, mami, bueno, también como tú decías, trabaja en la UNIAC, graduada de Filología y Letras, un ambiente por supuesto cultural, la UNIAC, Casa de las Américas, Premio David, en fin, ese ambiente que me rodeó, periodismo, ICRT, Radio Liberación, cuando aquello, en fin. Pero la música llega de casualidad, mi abuela materna empieza a trabajar como tía, o sea, como celadora, ¿no? Como la decimos cariñosamente las tías, en una escuela de música.
Y era una escuela nocturna. En aquel momento, a principios de los años 80, en el año 81 exactamente, pues existían en el país escuelas nocturnas para los niños que cumplíamos años o que eran que no habían podido coger una plaza determinada en alguna carrera, y bueno, los llamados deficitarios, etcétera, o instrumentos deficitarios. Y casi por carambola, dicho en buen cubano, hacían falta niños y bueno, me voy a trabajar, bueno, vamos a hacer las pruebas al niño y bueno, aprobé y empecé a estudiar guitarra. Y lo que empezó como un hobby, como un embullo de muchacho, se convirtió en una profesión. Y bueno, terminé mis estudios como guitarrista en la ENA en el año 93. Y bueno, luego hice el ISA, el Instituto Superior de Arte, o como se llama ahora, Universidad de las Artes, pero la hice en lo que se conoce como FANCA. O sea, antes le decíamos Quinto y 20 o la Facultad de Cine, Radio y Televisión, su nombre es Facultad del Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual. Y la música me llegó, te digo, de una forma casuística, pero realmente yo creo que sí, que tenía mucho. Cuando uno es niño, bueno, yo quería ser torero, bombero, policía. Cuando en silencio tenía que ser, quería ser David o quería ser Reinier, tú sabes, las cosas de los muchachos. Pero realmente sí, la música me atrapó. Y la guitarra fue un instrumento que me atrapó también. El primero que opté, o sea, que entré fue por violín. Pero yo tengo como una manía en el cuello, entonces era muy tranquilo y no me estaba quieto. El profe me dijo, no, bebe la guitarra que te va a tranquilizar porque vas a estar sentado. ¿Y practicas en la actualidad la guitarra? ¿Recurres Sí, a ella? en mi casa solamente. Lo que pasó con la guitarra fue algo muy curioso. No te presentas en público, no podemos ver a Oni Acosta. No, yo quiero, tú sabes que antes de que ya las manos, los guitarristas, aunque estaban activos poco tiempo o mucho tiempo, como quiera que sea, nos da artritis prematura. Yo quiero algún día, antes de que me dé una artritis ya más avanzada, pues hacer algún tipo de concierto, recital. La guitarra me pasó como muy cómico, muy sui generis, porque es que a mí me gusta mucho el canto. Esa es mi gran pasión. Y cuando yo entro en la escuela de música, tuve una maestra de canto excelente que nos inculcó como parte del programa y como parte también de su amor personal por la música. Ella se llama Magali García Moré, quien fue la primera pianista fundadora de las Nuevas Anacaonas. Magali nos introdujo las canciones de la trova tradicional, de Eusebio Delfín, de Alberto Villalón, de María Teresa Vera, de Grenet, bueno, de todos los grandes y las grandes trovadoras. Y me gustó mucho cantar desde que entré en la escuela. Pero bueno, la guitarra, estudiando, tuve excelentísimos maestros, pasé por los mejores maestros de nivel elemental y nivel medio y nivel superior, porque bueno, aunque no hice nivel superior en guitarra, pero sí en la ENA, estaban ahí en el ISA, yo en la ENA era ir hasta el ISA que nos dieran clases. Pero yo descubro, en primer año de la ENA, yo descubro el coro de cámara de la Escuela Nacional de Arte, en aquel momento dirigido por la maestra Alino Raca, hoy dirigido por el maestro José Rolando Durán, y empiezo a cantar en el coro de cámara, y entonces como que empato esa faceta de mi vida, de nivel elemental de música, que me gustaba mucho cantar en los coros, y participar en los coros de la escuela, etc. Y entonces yo me dije con 17 años, bueno, hay muchos guitarristas, uno más no se va a notar, me voy a enfilar más por el mundo del canto coral, del coro, seguí mi carrera de guitarrista, pero no me dediqué a la guitarra solamente para graduarme, hacer mi recital de graduación, en algunos que otros programas con el profe Chorén, en CMBF, o en algunos concursos que participé, pero no me dediqué a la guitarra después de graduado, simplemente, bueno, maestro, o sea, en la escuela Saumel, que di clases, en algunas otras, en Coralina, que bueno, hicimos un proyecto, pero no de manera como concertista, porque te digo, me dediqué antes de terminar la ENA y después, por supuesto, de graduarme al canto coral. Bueno, ya hemos descubierto esta faceta que no son, digamos, de las más mediáticas, pero es que esperemos que en algún momento poder ver a Oni. Pero a ver, fíjate, estudiaste guitarra, estudiaste canto coral, has estudiado también en la FANCA. Canto coral no lo estudié, bueno, lo asumí. Lo asumiste. Claro. El estudio en la FANCA, que también tiene que ver con la realización de tanto de televisión, de radio, pero la crítica. Y es que hablar de música es casi como hablar de pelota. Te vas a encontrar personas que van a estar de acuerdo con ese criterio y personas que no, porque cada agrupación, sea buena, mala o regular, tiene su público. Y entonces asumen la crítica musical en espacios tan populares y conocidos como la revista Buenos Días. ¿Por qué asumirlo? ¿Por qué enredarte en ese proyecto de crítica? Bueno, la crítica se la debo en primer lugar a Magda Resic. Magda, en los años 90, era la directora de la página de cultura de Juventud Rebelde, muy amiga de mi mamá. Yo estaba ya en ese crossover terminando el proyecto coral para insertarme en el ISA y yo siempre escribía, hacía poemas, publicaba, hacía algunas cosas, pero bueno, no me dedicaba por completo a la crítica. Y en una conversación, mami habla con Magda, le dice, mira chica, Oni, el niño, está escribiendo, y bueno, se hizo muy habitual que yo le mandara los trabajos a Magda. Y ella apostó, me dijo, oye, sí, creo que puedes, puliéndome, ¿no? Esto aquí, no, quita esto.
Arlene Rodríguez Heribet era la directora en aquel momento del periódico. Y bueno, me ayudaron, no cobraba porque era un muchacho, tenía 18 años prácticamente. No cobraba ni mucho menos, pero empecé en Juventud Rebelde a hacer mis primeras, digamos, mis primeros pinillos, ¿no? en la crítica. Porque realmente en aquel momento, salvo músicos muy consagrados, por supuesto, como Amaury, que escribía, Marta Valdés, otros, Jorge Gómez de Moncada, que escribían en columnas, pero bueno, no había músicos jóvenes que escribieran, y bueno, un poco que fui llenando como ese espacio de la crítica, y luego entonces, bueno, ya en versión MP3, cuando pasa el tiempo, que ya me gradúo, que me gradúo de la FANCA, que empiezo ya a hacer un trabajo mucho más serio, es que ya le doy más en serio al asunto de la crítica. ¿Y por qué enredarme? Porque me gusta, y como la música en un momento determinado de mi carrera la dejé en activo para dedicarme a la parte teórica, a investigar. En la UNIAC, bueno, pertenecía a una revista de música, además, revista de música cubana, fundada y dirigida por el maestro José Loyola, el doctor José Loyola Fernández, en aquel momento vicepresidente primero de la UNIAC, y entonces me fui insertando en un mundo, bueno, en la Gaceta de Cuba, con Norberto Codina, también en la UNIAC, que me dio amplísimas posibilidades para ejercer la crítica también, para escribir. Y entonces me fui como que enredando y le fui cogiendo el gustico, ¿no? Porque bueno, me gusta la confrontación sana, por supuesto, siempre es una posición constructiva, es una posición de respeto. Creo que en mi carrera, si he dicho algo que haya sido malinterpretado, no ha sido mi culpa, pero nunca he atacado a nadie, ni nunca he tratado de destruir a nadie, ni hacer tierra, o sea, sobre un... ¿Has tenido polémicas difíciles? He tenido polémicas incomprendidas, con personas que no entienden, o públicos que no entienden a veces lo que determinado lenguaje ya más académico, más musical, yo he querido explicar. Pero nunca he tenido problemas, realmente lo digo, con ningún artista, con ninguna institución, porque bueno, la crítica se basa en eso, o sea, oye, esto es rojo, no, esto es azul, bueno, no es rojo ni es azul, es morado. A veces nadie tiene la razón absoluta, pero no he tenido batallas enconadas, ni he tenido grandes problemas. Me he equivocado, por supuesto, como todo ser humano, como todo profesional, que se me ha ido una línea. No he quitado a tiempo un sustantivo, no he quitado a tiempo un verbo, no he usado mucho un gerundio determinado, es decir, he cometido errores a lo largo de mi carrera como toda persona, pero no he tenido ese problema. Pero la crítica me fue enredando y le fui cogiendo el gustico, y es un arte muy difícil porque normalmente a los seres humanos, vivamos donde vivamos, no nos gusta que nos critiquen. Claro. Ni a ti, ni a mí, yo creo que a nadie, ¿no? Pero bueno, es una broma. Los profesionales sí creo que tenemos que aceptar la crítica como venga, ¿no? Claro, y cuando alguien prepara un programa o prepara un producto, lo hace con la mejor de las intenciones. Y siempre que alguien venga a señalarte, hay que tener mucha madurez para después que pase ese primer momento decir, bueno, de lo que me dijeron, vamos a analizarlo. Pero yo pienso que se agradece, porque si hay algo que piden mucho los artistas en cualquier reunión es la crítica artística. Pero entonces cuando la crítica sucede, ahí están los problemas. He tenido mis cositas, no ha llegado la sangre al río, te digo, pero además yo creo que lo he hecho con respeto y mira, lo objetivo existe. Yo me acuerdo de Nicolás Dor, que cuando era profe en Elisa, porque bueno, como estudié en FANCA, tuve maestros no solamente de la materia que, bueno, estudié sonorización, fue mi perfil, tuve maestros ahí como Altunaga, Eliseo Altunaga, Orieta Cordeiro, Caridad Martínez, Humberto Rodríguez, bueno, muchísimos profesores de todo tipo, del cine, la radio, la televisión y el teatro. Y Nicolás nos decía que un buen crítico debe acompañar una puesta en escena, inclusive desde los ensayos, y terminar haciendo la crítica el día del estreno. Y eso es algo que realmente adolecemos por razones a veces de premura, por razones de tiempo, por razones de ser los profesionales. A veces las puestas o los ensayos son cerrados, no se permiten periodistas o críticos o personas que quieran estar, por muchas razones. Pero es una tesis que yo en algún momento he compartido y valido, ¿no? Yo creo que un crítico también debe acompañar una puesta, porque, y más en Cuba, donde hay singularidades, como decíamos al principio, hay singularidades, que en el caso de los músicos a veces tenemos que ensayar o tienen que ensayar sin aire acondicionado, por ejemplo, con condiciones acústicas agresivas, en caso de una orquesta de cámara, una orquesta sinfónica o un cuarteto. Si son orquestas de timba, o sea, música popular, también tienen condiciones acústicas bastante difíciles para poder lograr un resultado. Es decir, con esto no se justifica nada, pero eso puede ir influyendo en un resultado determinado, y a veces los críticos... Esa parte no la desconocen, claro, y están un poco más en el resultado final. Exacto, lo normal en Cuba a veces, por ejemplo, y no estoy tapando a nadie, pero es que, por ejemplo, si tú vas a un espectáculo un domingo,
tú tengas un ensayo, tú entras a ensayo, o sea, se entra a montar el lunes, por ejemplo, o martes, y se entra a ensayo miércoles, jueves, viernes, sábado ensayo general y domingo función. Y eso a veces no pasa por razones obvias, por razones de consumo energético, por razones de transporte, por razones de que los instrumentos, por muchas razones. A veces escenografía es de otro, entonces te la tienen que prestar, o los instrumentos, muchas cosas. Y eso hace, Yasmina, que a veces el producto tenga un gran componente improvisatorio, en el buen sentido, ¿no? Que haya que improvisar, ¿no? No sabes esto, haz esto, y son gajes a veces del oficio que los músicos... Que te dan un entrenamiento muy particular, claro, y preciso de resolver en esa circunstancia. Bueno, con Oni hemos hablado del canal educativo, de la revista Buenos Días, donde tienes un segmento, donde también llevas a varios creadores. La radio también ocupa parte de tu tiempo. ¿Dónde podemos sintonizar, que escuchemos ahora? Radio Taíno ahora, Radio Taíno hoy, hasta nuevo aviso. La FM de Cuba, como es el eslogan, los lunes de 12 a 1 de la madrugada, un programa que se llama En Descarga, que es de descarga, o sea, pero de muela, dice un buen cubano. Un programa que ya lleva varios años. Descarga musical, pero también la descarga de Oni. Sí, ahí yo comento discos, comento con un artista, con un músico, con un productor, y conversamos, y bueno, un programa también de crítica, de conversación, pero entre músicos. Ahí sí es un poquito más fuerte el picheo. Bueno, en los minutos finales de nuestro espacio, nuestros invitados también hablan de este vínculo que tienen con la UNIAC, que es quien auspicia también este programa. ¿Qué vínculos ha tenido, además de Ana Llerena, que es también alma de la UNIAC para todos los que estamos en ella? ¿Qué otros vínculos ha tenido Oni Acosta? Gracias, ¿no? por la pregunta. Yo soy miembro de la UNIAC en la sección de música. La gente piensa que soy miembro en Cine, Radio y Televisión. No, soy miembro como músico, y bueno, pertenezco a esa sección ya hace unos cuantos años. Estaba recién graduado, y bueno, fue un levantamiento. Abel Prieto era en aquel momento presidente de la UNIAC, y bueno, Abel, dentro de aquellas novedades que hizo, pues fue captar a muchos jóvenes, a muchos de nosotros, y algunos no están, lamentablemente, pero otros sí estamos. Y entonces, bueno, se hizo por todo el país se hizo un levantamiento muy, muy fuerte, muy amplio. Y bueno, tuve con apenas, fue en el año 95, vamos a decir la fecha para que la gente saque la edad. Yo me gradué en el 93, con 2 años de graduado. Bueno, ya yo tenía un pedigrí, ¿no?, en la música como intérprete, etcétera. Y bueno, pertenezco a la UNIAC, así que Harold Gramash, maestro, fue ese ángel que siempre recordaremos con tanto cariño, fue el presidente que conocí, no solo como mi maestro de la ENA y de Elisa, ¿no?, sino el presidente de música en aquellos años. Bueno, un hombre que creo que todos los músicos cubanos le agradecemos mucho por todo lo que aportó y todo lo que enseñó a varias generaciones de cubanos. Bueno, y es que ese espíritu de discusión que también tiene la UNIAD, también lo tiene Oni Acosta, porque justamente dentro de la UNIAD y la sección de música, una de las más grandes que tiene la UNIAD, la Asociación de Músicos, pues también tiene eventos, pero también espacios de discusión, temas que tienen que ver con la música popular, que si se enseña o no en la enseñanza artística, académica. ¿Cuántas discusiones, no, Oni? Que sé que has estado en debates importantes de la UNIAC, y allí se han tocado estos temas. Bueno, estamos terminando nuestro programa, pero quisiera que me hicieras un playlist, una lista para escuchar. Si tuvieras ahora mismo que escuchar música, ¿cuál prefieres? 5 temas musicales que te gustaría escuchar. Bueno, me gusta mucho María Teresa Vera, por ejemplo. ¿Por qué me siento triste? Un tema de ella precioso. Las perlas de tu boca, de ella, cantado por ella también, un tema de ella. Me gusta, imagínate tú, me has puesto un aprieto. De María Teresa, esos 2. Me gustaría Silencio, cantado por Omara, ese dueto increíble con Ibrahim, famoso gracias a ese proyecto de Buenavista Social Club. Me gustaría Estoy como nunca, de mi amigo y queridísimo maestro Elías Ochoa. Me gustan las rítmicas, Amadeo Roldán, ya eso es la parte más que lo escucho, por supuesto. Y es música cubana todo, ¿puedo decir algo? Sí, algo también extranjero. ¿Puedo decir algo? Claro. No, vamos con lo cubano. No, pero igual algo extranjero para tener ese Oni Acosta más completo, internacional, por ejemplo. No, me gusta mucho Nora Jones, me gusta escucharla por sus aportes al jazz, y Esperanza Spalding también me fascina.
cualquiera y Debbie Foster también. Pero bueno, en fin, son cosas que inherentes al jazz y que imagínate, estaríamos aquí 3 días hablando de eso. Pero bueno, entre Esperanza Spalding, Nora Jones o algo de Debbie Foster, cualquier canción estaría bien para matizar un poco con la música cubana. Ya usted ve, hemos conocido aquí muchísimo de Oni Acosta en este programa Los de la Unión, que como le prometí, le acerca a la vida y a la obra de nuestros invitados. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto por seguir enseñándonos a apreciar la buena música. Muchas gracias a ustedes, realmente.